una imagen titula La Rueda. La rueda que girando se detuvo sobre una patria que dejó en el polvo. En un lado jardín de su universo, un pueblo encadenado que no vende, su pequeña dignidad de alzar los rayos, que empieza ya a crecer bajo la sangre, como un león de inenarrable fuego, que está acechando la ocasión de vida para liberar su fuerza encadenada, para investir la aurora que se espera. Sobre el huracán mimado del firmamento, la rueda que girando se detuvo con su histórico círculo caído sobre el tiempo dinámico que avanza. La rueda que girando se ha parado en su feudal carreta demorada. Juntos están el látigo y el yugo, la cárcel, ya un cubículo verdugo, y el tiempo muerto, monarca que manda sobre un aire, un ataúd que está girando. Señor herrero, amigo, olvidaron darle nuestra rueda. Yo voy a leer un poema en guaraní en homenaje a nuestro gran maestro Luis María Martínez. Tacuapo. Cuñambia, Omaní y Quejar, Endacuero, Ombuatú, Japizacuera, Yeroquipajana, Behue Catuete, Cuñambuera, Oñepirumo, Yeroqui. Hariremi, Ikupu, Yehuaca, Hipojibe, Tacuapu, Así, Cangrimim, Oñenetu, Jaupei, Hiapujosa, Oso Yeroqui, Opa Yeroqui, Osoite. Cuñambuera, Omoí, Pujarei, Illapere, Mita, Cuimbaje, Oyoisei de Ojo, Ojecabo, Ibu, Carabui, Oicomamua, Ohuacá, Ojo, Ipu de Oaxaca, Yeroqui, Aiñeque, Iyurupe, Iñacán. Son de Tacuara. La mujer ya oteó donde estaba su rancho. Convidó a las mujeres a la última danza. Lentamente, muy lentamente, las mujeres comenzaron la danza. Y al rato, los adornos de sus piernas se tornaron pesadas, muy pesadas. Se oyó el son triste de las tacuaras y cayó de repente. Acabó la danza, acabó definitivamente. Las mujeres con la noche en los hombros, los niños, los hombres, salieron en fila buscando la tierra, el monte donde habitaban. Caminando van, llevando la danza en los pies y su lengua en la boca, en su alma. Gracias. Gracias. Bueno, leeré unos poemas míos en homenaje a mi viejo amigo Luis María Martínez. En un momento dado yo voy a contar luego un poco la historia de Luis María Martínez, cómo lo conocí, cómo vivimos muchos años de amistad. Ahora el poema. ¿Habéis mirado la explosión del picaflor frente a la flor? Extendidas alas, maduración del color, estremecimiento visceral, enajenación del tiempo, casi sin tiempo por su brevedad. En esa unidad de los ríos abismales de sus vidas, las aguas portan aguas de esas aguas.
¿Será la flor picaflor? ¿Será el picaflor la flor? ¿O el picaflor flor de la flor? Fiesta amorosa, ardimiento, sujeción, fiesta de maduración del picaflor frente a la flor. Mi mano sobre tu piel, picaflor frente a la flor. Estoy recordando un tiempo pasado. Purahue. Andan como calzando, descalzando al día. Su lengua es la habitación de todas las mentiras. Su nombre es dolor y su sabor amargo. Un crimen del hombre que persigue al hombre. Algunos lo llaman Purahue. Onofre, el pálido santo. San Onofre, pálido santo del santoral madera. Triunfo de otro cielo sobre este ajenjo azul de la intemperie. Erupción guaraní del renacido sol de maíz y maní en el pétalo de la esperanza del mestizo paraguayo. Santo prestado del anterior mundo, tú eres el último de aquel mundo en que todo se inauguraba, desde la luz del sol hasta el rocío de la mañana. El verdón de hoy no es nada más que copia de aquel otro verdor cuyo sedazo dejaba ver la abundancia. Onofre, pálido santo, Onofre, guaraní trasvestido de santo, patrón del bienestar de la gente, del trabajo, de la buena suerte, de la alegría, del oro que fluye de la nada. Pepitas doradas, condensación de un antiguo ardor en el agua. También tú has cambiado, has vuelto a morir en tu cielo. Hoy los santeros de Tomatín, mercando con tu figura de madera, reciben a cambio el oro, en tanto que nosotros, simples creyentes de tu ardor de madera, maduramos ilusiones y tú nos ofreces a cambio una moneda inverniza, no el verano que premia nuestro infinito apego al viejo sueño del árbol, poncho de nuestra esperanza. Voy a leer un poema que se llama Hablar bien claro. Pedazo de prisión el prisionero, sujeto del azote el azotado, y prisionero atado y traicionado, tirado como perro al basurero, perseguido a balazos como un ciervo, ser que no es y es lástima, a quien le quieren inocular un río de abyección, siervo, soldado, desnudado, ciego, obrero, buey, casi secuaz y mudo, pueblo en fin que no sabe si está muriendo en verdad o en cuotas, o a quien ya le escribieron entre los muertos casi inolvidables. De este pueblo agraviado, encollarado, roto, de una boca partida a culatazos, de espalda ensangrentada en el flagelo, de este pueblo, os repito, algunos escritores dicen ser amigos y hablan con nebulosas, retaseos, vacilaciones vagas, ambigüedades, fugas, como si avergonzados se sintiesen de demostrar su amor por ese preso de la desgracia al cepo, el qué sé yo,
quién sabe el miserable. Mejor hablar bien claro, decirle la verdad, abrirle el ojo, manifestarle todo, dónde se encuentra, cómo, por qué razón, qué causa, cómo dejar de ser lo que es ahora, hacia dónde marchar y cómo y para cuándo. Decirle cuánto es, preso, siervo, decirle la verdad, hablarle claro, basura, miserable, miserable, basura, siervo, preso, pero posible pájaro en el cielo. Este era el poeta Luis María Martínez, un poeta contundente que en ningún momento tuvo un romance siquiera con la cursilería, ni un mínimo, no se permitía esos mínimos retoques que a veces nos permitimos los poetas que estamos a veces en las nubes. Por eso lo admiramos y por eso lo sentimos así, extraordinariamente abierto a la sensibilidad del pueblo, a su dolor y por supuesto también a su causa, porque sabemos que él era militante del Partido Comunista. Independientemente de su militancia política, era un poeta de fina trayectoria social. Y yo creo que está a la altura de un Eric Campos Herrera, de un Elvio Romero, y es el poeta al que siempre vamos a honrar. Y ahora paso el micrófono a Eddie, que también trajo unos poemas, uno o dos poemas, porque tenemos que participar entre todos, uno o dos poemas para leer. Gracias. Yo soy un caso. Yo soy un caso austero de gran naturaleza. Yo soy la expresión, acaso, de un ser ilusionado por la vida y la tierra. Que no pase esa vida que debe consumirse, que me acoja la tierra como en gesto de amante. Yo soy un caso como de ardor y de nostalgias, un hombre todo lleno de lámparas y brasas. Yo soy, quién sabe, cuántos. Yo soy un caso en todos de sueño y de alegría, naturaleza, fuego, país vuelto en amores, con hombre que detenta vigencia de poesía. Yo soy, o al principio de un sueño adelantado, yo soy un caso claro, difícil de olvidarse, ardor, poesía, vuelo, más bien naturaleza, dramatismo y silencio, y esperanza y nostalgias. Yo soy varios poetas. Qué declaración, qué descripción, ¿no verdad que sí? Hermosa poesía. Sí, sí. Tengo, digo así porque me llamó la atención este poema, porque ahí en la Manzana de la Ribera tenemos una pintura enorme del mercado Guasú. Entonces me recordó algo de eso también. De la vieja ciudad tengo recuerdos que están ya solamente en la memoria. Por ejemplo, el mercado de amenos carreteros, con borreras, con árganas, canastos, con bueyes, con borricos, vendedores, con cuadras con olor a las boñicas, con verduras en alfombra en el suelo, con matrona de pueblo con cigarros y peinetones y cosas decorales, y rudos campesinos con polainas, tomando un mate amargo, contemplando ese intenso abejeo de las gentes. Y perros y sombrillas y braseros, polainas, ollas, cacerolas y frituras y leche derramada. Las calles eran pequeños naranjales, con perfumes de asombros y azares, con gente que ponían sus sillones por la tarde o la noche en las aceras. Andaba con su carro el panadero, a igual en ese empeño el carbonero,
Con gritos pertinaces iban burreras anunciando las cosas que se esperan. De puerta en puerta era el escobero, gritando escoba, escoba, escoba. Con tarros de latón eran lecheras, que volcaban la leche en cacerolas, en casas con portones o zaguanes. Estaban los largos corredores, donde ofrecían telas los tenderos, carteras y zapatos el zapatero, cigarros, jarras, dulces las mujeres, y baúles, valijas y frazadas. El escueto español reiterativo ofrecían sus telas los tenderos y bajaban como un gancho para el cliente el precio de sus cosas. Y luego el almacén, los almacenes con olores a queso y bacalao y vino de barril, con abajuanas, a conserva, aceites, a maderas de pino, de embalajes, los ómnibus pequeños y el tranvía, que en horas ya avanzadas ponían sus metálicos chirridos en el seno tranquilo de la vieja ciudad semidormida. Bueno, lo que es esa Asunción pintada totalmente, que habrá sido el pequeñín cuando conoció la vieja Asunción, que pinta también Núñez Soler en mucho de su pintura, mostrando lo que fue esa Asunción nuestra Asunción querida. Aquí, petición, último día. Pido, patria, tu estrella estremecida, tu gran guitarra henchida por la tierra, tu río de pasión ronco y desnudo, tu viento norte, vegetal y erguido. Pido, patria, tu imagen no marchita, tu coraje que es toro enardecido, tu corazón herido por la fiebre, y pido para mí tu áspero grito, que es un hervor de huertos y claveles, revocado de pájaros y espigas. Gracias. Nosotros como Arandura tuvimos el gran privilegio de acompañarle a Luis María Martínez durante prácticamente toda nuestra trayectoria como editorial, más de 30 años. Él produjo con nosotros casi 20 libros. En parte están inéditos que próximamente vamos a publicar. Él es, aparte de un poeta, es un gran narrador. Y se dedicó a escudriñar y a denunciar y a demostrar su compromiso con el país en muchos de sus escritos. En uno de estos escritos, en uno de esos volúmenes, Cuadernos de Notas 2, 2002-2007, donde él día a día va volcando en el papel pensamientos suyos. Decía, por ejemplo, una frase muy interesante: vivir sencillamente, morir sencillamente, qué deseable armonía. En otro, referido a los escritores, siempre supe que la redacción tiene en su proceso de elaboración dos etapas. La primera, que yo al menos la realizo tan rápidamente que no me permite descubrir las imperfecciones, al punto de escapárseme tantas cosas. En la elaboración en barbecho, elemental y tosca, parecida a un terreno mal sembrado. La segunda es cuando con la analíticamente fría se ubican las imperfecciones, y es como ubicar motas en tela blanca. Es la etapa que más gusta en su elaboración, que produce gran placer, como si tomase uno paso a paso las trincheras del enemigo. Vuelto a examinar nuevamente lo escrito, tras algunos días uno de nuevo está en la posición de cazador que encuentra nuevas liebres para cazar. Es que las imperfecciones nunca se agotan. Siempre se encuentran cosas viles, podridas manzanas entre lo cosechado. Es cual la búsqueda de la aguja en un pajar. Y termino con esto que también
creo que es muy, muy actual. País increíble el nuestro, donde los corruptos son miles y miles y que nunca van a parar a la cárcel. Está escrito en el 2007. Uno piensa que si todo lo robado se hubiera invertido con sabiduría en cosas productivas, el país hubiera nadado en abundancia, pues faltan fábricas que procesen lo producido por el campesino, el algodón, en la soja, en fruta, en verdura. Apenas sobrevive alguna pequeña lluvia y todo el país se torna una enorme tumba. Los malos caminos ahogan al país en sus lodazales. El lodo, una materia blanda y pegajosa, paraliza la rueda campesina y fabril de todos los lugares. Y en tales días se pierde una enorme fortuna por la magia e indolencia pervertida del Estado. Bueno, y cosas así. Este fue un cuaderno de notas que tiene un tomo 1 y un tomo 2, donde él día a día va plasmando en el papel sus reflexiones muy agudas sobre, como él dice, la literatura, la cultura, los intelectuales, la opresión, el pueblo y sus luchas. Un texto que enriquece el género del ensayo y trata de iluminar los espacios de un pensamiento con sentido crítico. Muchas gracias. Seguimos la rueda. Yo voy a compartirles un poema de un muy querido amigo suyo, que el amigo de él, Augusto Casola, que curiosamente habla de esa mesa que los reunía a ellos, la mesa de San Roque, y habla de lo que es perder a los amigos que se van yendo. Hoy Daniel no está Augusto, no está Luis María. Vamos a recordarlos así. A la mesa del San Roque. Cuento cada vez a menos, y eso me preocupa, los que aún nos sentamos a la mesa del San Roque, mientras la noche deriva hacia el silencio frío, inmisericordia y triste de la aurora. Somos menos, y es que poco a poco se van yendo al otro mundo los amigos. Pero algunos quedamos con cerveza, vino o whisky entre las manos. Somos menos y más viejos, por supuesto. ¿Importa eso? Al convocar ausentes, si los recordamos, vienen a sentarse con nosotros a la mesa del San Roque. Pero en verdad, compañero, no sé, preocupa un poco que cada vez seamos menos los que entre trago y trago reptamos el desconsuelo hacia el inmisericordia y silencioso suspiro de la aurora. Gracias. Bueno, hoy queremos recordar a Luis María Martínez, un poeta que se expresó con una poesía extraordinaria, siempre, nunca mostrándose en el frente, sino estando a través de su poesía. Un hombre que no conoció todas esas pomposidades que tenemos a veces los escritores, ¿verdad? Demostrando, caminando por ahí, mostrando, él no. Él siempre fue muy austero, un hombre realmente extraordinario y una poesía muy comprometida con su país, comprometida con su tiempo, comprometida con la libertad. Yo lo recuerdo a Luis María Martínez como lo conocí. Yo tendría alrededor de, creo que estaba en el quinto curso, que tendría 17, cerca de los 18 años más o menos, creo.
y yo vendía libros. Entonces iba por todas las oficinas ofreciendo libros, pues era más fácil golpear las puertas y ofrecer libros, digamos. Convencer a un cliente en las puertas de que compre libros no era tarea fácil. Entonces, posiblemente pienso ahora que era más fácil recorrer las mesas de las oficinas, entonces ir tratando de vender los libros, digamos. Y ahí yo conocí a Luis María Martínez en una oficina que trabajaba en el Banco Central, creo que ahí en el edificio Granado, en una de esas oficinas. Bueno, ahí yo conocí yo tenía 17, 18 años, no creo que haya pasado más que eso, digamos. Yo estaba en el 5º curso, una cosa así, de la secundaria. Y después estuve hablando con él y me dijo, yo escribo poesía, me dice. Ay, yo le digo, qué bueno, no sé. Y me regaló un libro. Con eso yo llevé el libro, lo leí, después volví a verlo porque me encantó su libro y su compromiso social. En una época que era muy difícil hacer poesía de social, denunciando la situación del país, iluminándose, esperando otros amaneceres, digamos. Y eso era Luis María Martínez, digamos. Luis María Martínez no solo expresaba la situación de ese tiempo, sino también expresaba la esperanza del ser humano a un porvenir mejor. Y fue un hombre siempre, nunca lo he visto andar por los cenáculos, por las cosas, sino siempre realmente en el único lugar donde, inclusive en uno de sus libros, me cita también una primera edición acá del Trino Soterrado, y dice, ha desaparecido del escenario. Claro que ha desaparecido. Yo fui perseguido y tuve que salir. Y varias veces, digamos. Y la última vez por muchos años, digamos. Nos volvimos a encontrar con Luis María Martínez cuando yo regresé del exilio, después de la caída de la dictadura. Nos volvimos a encontrar, claro, en el PEN. Ahí nos reuníamos siempre y siempre, yo quiero hablar de él, digamos, creo que Neri va a hablar sobre su poesía, digamos, así que estamos delante. Quiero hablar de él, de la persona, porque la persona me ha conmovido siempre. Era un hombre de una calidez, sobre todo sin ninguna búsqueda de fama, ninguna búsqueda de cosas. Es como lo que acababa de leer ese poema, bueno, es lo que decía, digamos. Eso era Luis María Martínez. En los últimos años realmente nos íbamos juntos, pues vivíamos los dos en la pared, digamos. Después de la reunión del PEN, íbamos, conversábamos, siempre fue un amigo con quien extraordinariamente uno estaba bien, se sentía bien. No era el intelectual con palabras difíciles, ni con rebuscadas, ni con teoría, que están ahí, que se mueven como algunos colegas nuestros, realmente a veces se parece que se entusiasma con la cuestión de los conceptos, cuanto más difícil, cuanto más cosas, parecieran que estuvieran más iluminados y se diferenciaban, parece, del común de la gente. En cambio, él quería ser del común de la gente. Yo creo que me parece que eso es lo más grande que tiene Luis María Martínez, siendo un poeta extraordinario, siendo un poeta extraordinario. Escribió todos los días de su vida, así como decían los amigos, bueno, anotaba, pero también casi todos los días escribió un poema. Era un escritor realmente profesional de dedicarse, trabajaba todos los días, supongo que trabajaba todos los días. Una vez me dijo, bueno, sí, yo trabajo, termino mi trabajo, venía a la casa, se duchaba, comía algo y después iba a su soledad a escribir. Y alguna vez dice, la literatura me escribió mucho tiempo de mis propios hijos y mi propia familia. Y era cierto realmente, en vez de compartir con su familia, con sus cosas, él se dedicaba a trabajar, a escribir, digamos. A veces es la labor intelectual pide mucho esfuerzo.
pide mucho de la persona que hace un trabajo intelectual de esa manera, digamos. Hay que entregarse y dedicarse a eso, o si no, no se puede ser escritor de sábado y domingo. Aunque Augusto Roabasto decía así como en son de broma, no, yo no, una vez dijo, no, yo no soy un escritor, yo escribí los sábados y domingos. Eso lo dijo allá por la década del 40, 50, que era solo lo escribía los sábados y domingos, digamos. Y tampoco no era cierto, digamos. Él trabajaba en el periodismo, él trabajaba en las cosas, estaba siempre muy atado a la literatura, digamos. Sobre todo en esa época escribía muchas poesías. Otra persona Miguel Ángel parece que habló, porque veo la cosa de Josefina Pla, que era una mujer que se dedicaba a escribir todo el día. Además era una persona tan extraordinaria que un adolescente como era yo, digamos, 17, 18 años, que llegaba a su casa, ella dejaba de hacer lo que estaba haciendo para conversar con uno. Y esas conversaciones creo que fueron las mejores clases que yo recibí en mi vida. Es muy importante esa unión, sobre todo de los jóvenes escritores que ahora comienzan a escribir, y acercarse a los viejos, como dirían, digamos. A la gente que ha tenido una vida y tiene una experiencia y puede comunicarle cosas. Y eso es muy, muy importante. Yo creo que ese es el mejor homenaje que uno puede rendir a la gente que se dedica a la literatura. Y hoy estamos realmente recordando a Luis María Martínez. Yo quería hablar solamente de su vida, digamos, pero en vista que nos viene, realmente hablar de la poesía de Luis María Martínez es como tocar la vida. Es como tocar la vida, y no solo la vida individual de la gente, sino la vida social, la vida del prójimo, como se diría antes, la vida del otro, la vida de esa unidad que uno tiene con los otros, una unidad que tiene esa visión que uno ve lo que está a su alrededor, y él canta a su alrededor, él canta eso, él describe, él denuncia, él habla, él protesta, él golpea, y él canta la esperanza. Sobre todo, él canta la esperanza. No solo habla del dolor de la gente, sino habla de la esperanza de un futuro mejor, de la esperanza que puede venir, de la esperanza que hay que luchar, hay que pelear. Él incita a la lucha. Su poesía realmente es una incitadora de lucha, una incitadora como si le revolcara a la gente para que despierte y comience a andar. ¿Qué mejor que un escritor pudiera hacer eso? Pudiéramos hacer eso, digo. Sacudir a nuestros lectores, sacudir en búsqueda de una vida mejor, de una vida que tengamos algún futuro, por lo menos ideal, y algún futuro de mejor vida que la que vivimos hoy. Y de un país mejor de la que vivimos hoy. Yo creo que es la gran lección que nos dejó Luis María Martínez. Yo creo que, inclusive está en el prólogo de este libro, que se llama Poesía Social del Paraguay. Tiene un estudio de la poesía paraguaya que realmente es un estudio muy profundo, extraordinario, que debiéramos leer todo el mundo. Mira, creo que este libro inclusive reemplaza un antiguo libro de Busó Gómez, se llama Índice de la Poesía Paraguaya. Y aquí hay otro índice, con otro sentido, con otro carácter, con otra, realmente con una búsqueda de quiénes son los escritores que expresan este país,
esta nación y a su pueblo. Muchas gracias. Sí, recordando y homenajeando a Luis María Martínez como miembro del PEN, Club del Paraguay. Él fue presidente en 2 ocasiones. Yo creo que no puedo recordarlo solo, sino con esa mesa, con escritores, con grandes escritores que dio el PEN, que dio el PEN, en la que muchos nos sumamos después. Y creo que uno de los mejores homenajes que se le puede hacer a él es recordarlo con su obra, con su poesía, con sus libros. Ahí miro el grosor del libro que tiene Víctor Jacinto en sus manos, ese libro de poesía social. Yo recuerdo que él escarbó todo lo que pudo cuando hizo ese material de gente que hace rato estaba perdida y dispersa. Él encontró y puso los poemas, rescató poemas sociales de gente que hace mucho no publicaba inclusive, y están incluidos en ese libro, que es fantástico, que era lo que él más amaba, que él escribía esa poesía, ese grito de lucha, de reclamo. Y su obra realmente es lo que nos queda y es la mejor manera de recordarnos. Y todo el aprendizaje que él nos dejó a los que pasamos por allí. Yo recuerdo que lo conocí a él en tertulias, que yo tenía un grupo de jóvenes con el que hacíamos encuentros hace más de 20 años. Y él siempre estaba, él y William Becker eran los que más nos frecuentaban, y a pesar de la diferencia de edades que ellos compartían con nosotros, y así nos intercambiábamos ideas. Inclusive llegó a presentar libros y hacer prólogos de algunos de los integrantes de ese grupo. Y puedo decir que aprendí muchísimo de él, de lo que era su poesía, su trabajo, y con el tiempo uno genera una admiración profunda al hombre en sí como poeta, como escritor, y con todo lo que hizo, con ese ejemplo de vida que él dio para todos nosotros, y que va a seguir siendo su mayor legado realmente. Gracias. Bueno, unas palabras. Yo creo que Luis María Martínez, como era un señor inteligentísimo, él se daba cuenta de que su literatura tenía que tener cierta conducta. Sabemos que el ser humano tiene que tener cierta conducta, al menos eso es lo que prevalece en las personas que tienen un nivel moral elevado. Y él entendía eso, por eso yo puedo decir que él tenía conciencia de que su poesía, porque él frecuentaba mucho más la poesía que la narrativa, por eso él tenía conciencia de que su poesía tenía que tener conducta. En consecuencia, a él no le atraían los poemas de amor. Un poema de amor es necesario, es genial, es bonito, pero él daba la espalda a ese tipo de situaciones o de contextos, daba la espalda a los contextos paisajísticos, floreados, porque él se sentía realmente poeta, se sentía hombre, se sentía paraguayo, escribiendo poesía sobre quiénes, sobre nosotros, el pueblo, sobre los seres que viven en estado de marginalidad, sobre las personas que sufren apremios físicos en las cárceles. Escribió muchísimo sobre la dictadura y por supuesto también era perseguido durante la dictadura. Tenía una conducta de hierro, pero como ya mencionó el estimado amigo, eso no le permitió cerrarse a la esperanza. Siempre en sus poesías, o en casi todas sus poesías, había un remate de esperanza, de luz, y eso es bueno, porque no se puede vivir permanentemente aferrado a una realidad sangrante, dolorosa. Yo pienso que no hay ser humano que resista, y tampoco hay lector que quiera gustar de esa clase o que pueda gustar de esa clase de poesía. Por eso yo celebro la poesía de Luis María Martínez, porque es una poesía comprometida a fondo con el pueblo, una poesía solidaria con la marginalidad, con el dolor y la desesperanza,
de un pueblo a veces signado por la tragedia, digo yo, al referirme al pueblo paraguayo, pero también una poesía abierta a la luz, a un posible mejor horizonte. Y nada más, les agradezco la presencia, sea una persona que quiera recordar a Luis María Martínez. Sabemos que era una persona abierta, sensible, generosa, una persona que tenía prácticamente el carácter de un campesino. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. A él le gustaba hablar en forma tranquila, sin rebusques, sin entrar en conceptos difíciles, si bien era una persona con muchísima cultura. Pero a él le gustaba la conversación fluida, relajada, tranquila, porque era así, extraordinariamente capaz de llevarse bien con todos. Y yo pienso que todos tenemos un buen recuerdo, no solamente del poeta y del narrador que fue, sino que también de Luis María Martínez, la persona extraordinaria, generosa, que nos ofrecía su amistad. A mí en 2 oportunidades me ayudó muchísimo, y en una oportunidad recuerdo que me dijo: vení Delfina, yo sé que vos andás buscando libros para donar a la biblioteca de tu comunidad de Villeta. Y me fui a su casa y me obsequió 2 bolsas de libros. Y hasta ahora, por supuesto, le estoy agradecida porque con esos libros yo me lucí. Claro, que tuve que especificar que la persona que envió los libros era nada más y nada menos que nuestro gran poeta Luis María Martínez. Son tantos los buenos recuerdos. Si alguien recuerda algo de él, lo vimos tantas veces en el San Roque, compartimos con él una copa de vino, conversación, compartimos momentos inolvidables, y se nos fue hace poco, pero yo pienso que cumplió cabalmente con la literatura, con la gente, con su familia. Y quiero también recordar que la Sociedad de Escritores de Paraguay, en la Feria del Libro del año pasado, le hizo entrega de un pergamino de reconocimiento por su alta labor literaria. Aunque de alguna manera ya se habla de ello, pero quiero como enfatizar la generosidad que tenía él. ¿Qué persona tan generosa era él? Esa búsqueda que él tuvo, esa terquedad en encontrar, y no sé, hasta juntar y hacer esa antología de todos los poetas que tenían que haberse perdido, muchos de ellos. Heroico trabajo, eso se habla de generosidad. No sé, él era tan especial. Conversar con él, y después tenía una cierta mirada también, así que era riquísima. Esa mirada de decir, estoy viendo, observando. Era un observador, eso me he dado cuenta. En esas reuniones, lanzamiento de libros y cosas así, se ponía un poco lejos y desde ahí estaba mirando todo, de repente un gesto, así. Bueno, él era una persona para amar, para recordar y tenerlo siempre. Ya, bueno, ya está como, ya se trasladó en la historia. Y es una persona a quien amar, a quien recordar, a quien honrar. Y yo creo que todos y todas estamos con un orgullo hacia su persona y agradecida. Agradecida a Luis María. Sí, adelante. Buenas noches. Respetando todo el talento, toda la tradición, quería mencionar algo muy importante. Tuve oportunidad brevemente de conversar con el señor Martínez y una vez más le agradezco la consideración. Él es eterno, lo más importante, pero en sus obras y ese valor, toda esa fortaleza, falta mencionar que ancestralmente le ha fortalecido y le ha inspirado sus ancestros para lograr lo que él ha logrado y que todos valoramos ancestralmente.
Bueno, yo puedo hablar así porque creo que se me va a escuchar. Bueno, Buenas noches. estaba mala voz. Sí, buenas noches a todas y a todos. Bueno, primeramente el reconocimiento a quienes están colocando tantos elementos sobre el poeta para recordarlo de esta manera y como se merece. Y seguro que cuanto homenaje se haga, será necesario y permanente. A mí me tocó conocerle me acordaba de eso, a Luis María, más o menos a la edad que tenía Víctor Jacinto cuando comentaba que lo conoció. Yo vivía en Ciudad del Este, teníamos una biblioteca popular, en realidad el presidente Franco, al lado de Ciudad del Este, y nosotros le conocimos de esa manera a Luis María. Bueno, yo era militante de la Juventud Comunista en ese momento y estábamos en un club de lectores del Alto Paraná y teníamos una biblioteca popular a la cual Luis María contribuyó muchísimo. Hablamos mucho con Luis María, mantuvimos una relación de amistad. De hecho, para mi hija es el escritor justamente más noble que conocen porque él le regaló sus libros a mi hija, que son pequeñas, ¿verdad? Entonces, y nos íbamos a su casa a retirar, porque inclusive en el periódico digital que nosotros tenemos, Luis María presentó sus últimos trabajos escribiendo en máquina de escribir. O sea, él pasaba el papel, él escribía en máquina de escribir y nos entregaba así hasta hace un par de años nomás, para que nosotros eso pasemos y digitalicemos para el periódico digital, ¿verdad? Y nos íbamos a pasar tardes en su casa conversando con él. Realmente Luis María, para quienes pensamos en el país, en el mundo, en una sociedad en donde no hayan explotador ni explotado, es sinónimo, yo diría así, de fuego y paz. Porque él es eso, él es un poeta de fuego y paz, que es tan necesario justamente para sentir la fuerza que tiene la humanidad en su intento de liberación. Entonces, más que nada, reconocer esa fuerza de Luis María y reconocerle a ustedes que está haciendo un justo y merecido homenaje. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna intervención, muchísimas gracias por asistir a este homenaje que le estamos rindiendo desde el PEM Club del Paraguay, realmente la cual él fue, como decía María Eugenia, él fue 2 veces presidente y asistía a todo. Nosotros nos reuníamos los miércoles en San Roque, alrededor de la mesa de San Roque, históricamente, como fue el PEN siempre, porque el PEN nació como una institución para luchar por la libertad, contra toda la opresión, en la década del 20, contra el fascismo, contra cosas. Llegar a ser el PEN no es un club de intelectuales que están ahí pensando, es un club de intelectuales luchadores, son la gente que luchan por un futuro mejor. Y el PEN siempre ha tenido toda esa trayectoria en todos estos largos años, y en Paraguay estamos festejando, creo que este año, los 80 años de la existencia del PEN. Y uno de sus fundadores fue Augusto Roa Bastos, fue secretario general de la primera. Estuvo Josefina, estuvieron todos los grandes intelectuales que siempre estuvieron ahí. Así que nos honramos mucho, te agradecemos enormemente desde el PEN Club del Paraguay por esta asistencia en este homenaje que hicimos rendirle a nuestro colega, amigo, hermano Luis María Martínez. Gracias. Agradecerle también la presencia y agradecer también a la familia que está presente aquí. Muchísimas gracias. Bueno.